España parece brillar bajo el sol del Mediterráneo, pero tras las cifras récord de turistas y las terrazas llenas en la Gran Vía, se esconde una realidad estructural que muchos prefieren ignorar. Durante décadas hemos construido una economía de servicios que, aunque inyecta capital rápido, carece de la resiliencia industrial necesaria para soportar los vientos de cambio en Europa. El Producto Interior Bruto, PIB, se apoya peligrosamente en el sector servicios, representando casi un 13% del total solo a través del turismo. Sin embargo, este es un modelo de pies de barro. Mientras los titulares celebran la llegada de millones de visitantes, el trabajador medio español observa cómo su salario real se estanca ante una inflación persistente. La España de hoy vive en una paradoja. Somos el destino preferido del continente, pero nuestra propia población enfrenta una precariedad que erosiona el tejido social. No es solo una cuestión de números, es la fragilidad de un país que ha apostado todo al sol y a la playa, dejando su futuro a merced de variables externas que no puede controlar. Es el inicio de una erosión que amenaza con convertir a la clase media en un recuerdo del pasado, mientras el país se desliza hacia un modelo de bajos salarios y alta dependencia exterior. La pregunta no es cuánto dinero entra por barajas, sino cuánto de ese dinero realmente se queda en el bolsillo de los ciudadanos que cada mañana se levantan para mantener este espejismo económico. El primer síntoma de esta fractura no se ve en los escaparates, sino en los recibos bancarios a principios de mes. El Euribor, ese índice que dicta la vida y el sueño de millones de familias españolas, ha pasado de terrenos negativos a escalar picos que no veíamos desde antes de la gran crisis. En un país donde la cultura de la propiedad sigue siendo el pilar de la seguridad financiera, el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable ha supuesto un hachazo directo a la renta disponible. No estamos hablando de una fluctuación teórica. Hablamos de familias que han visto cómo su cuota mensual se incrementaba en 300 o 400 euros de la noche a la mañana. La deuda de los hogares, que ya era una losa pesada, se ha convertido en una trampa de liquidez. Mientras el Banco Central Europeo endurece su política monetaria para frenar una inflación que ellos mismos ayudaron a gestar, el ciudadano medio español se queda atrapado entre la espada y la pared. La capacidad de ahorro se ha evaporado, dejando a las familias sin colchón frente a cualquier imprevisto. Este es el fin de la era del dinero barato y el comienzo de una asfixia silenciosa que drena el consumo interno. La clase media no está cayendo por un precipicio, está siendo desangrada mes a mes, por un sistema financiero que prioriza la solvencia bancaria sobre la estabilidad doméstica. La sombra del impago vuelve a sobrevolar los barrios residenciales, recordándonos que nuestra estabilidad financiera es, en realidad, una construcción de deuda sobre cimientos de barro. España no es dueña de su propia moneda, y esa es la realidad geopolítica que hoy nos pasa factura. Cuando el Banco Central Europeo decide en Frankfurt subir los tipos de interés para enfriar una economía alemana recalentada o para corregir excesos monetarios, España simplemente acata, sin importar si nuestro mercado laboral o nuestra industria están preparados para el golpe. Esta dependencia nos convierte en rehenes de una política monetaria diseñada para el núcleo de Europa, a menudo desconectada de las necesidades de la periferia mediterránea. A esto se suma el shock energético que ha desnudado nuestras carencias. A pesar de nuestra privilegiada posición geográfica y el despliegue de renovables, el sistema de fijación de precios nos ha condenado a pagar el kilovatio por hora a precios de gas licuado importado. El IPC se ha disparado, no solo por la demanda, sino por una oferta encarecida que asfixia a nuestras pymes. La inflación energética actúa como un impuesto regresivo que golpea con más fuerza a quienes menos tienen, mientras las grandes eléctricas del IBEX 35 navegan en la volatilidad. Es el mecanismo del shock perfecto, una moneda que no controlamos y una energía que no podemos abaratar del todo. Creando una tormenta que drena la competitividad de nuestras empresas, va el poder adquisitivo de los ciudadanos. La sombra de la estanflación no es un fantasma del pasado, es una amenaza presente que cuestiona la viabilidad de nuestro modelo de crecimiento actual y nos obliga a replantear nuestra soberanía económica. España vuelve a mirarse en el espejo retrovisor de 2008, pero el reflejo es distinto. Aquella vez fue el estallido de la burbuja inmobiliaria. Hoy es la fragilidad de un Estado sobredimensionado. A diferencia de Alemania, cuyo modelo industrial le permite absorber golpes mediante exportaciones de alto valor, España sigue anclada en el bloque de los denominados PICs. Aunque el término sea peyorativo, la realidad fiscal lo sustenta. Nuestra deuda pública ya no es una anomalía temporal, sino una patología crónica que supera el 100% del PIB. Mientras que en la crisis anterior la prima de riesgo era el termómetro del miedo, hoy la anestesia del BCE ha ocultado el dolor, pero no ha curado la infección.
Si comparamos nuestra trayectoria con la de Portugal o Grecia, vemos que ellos aplicaron reformas estructurales más decididas. España, en cambio, ha preferido el parche y el endeudamiento constante para mantener un gasto público que nuestro déficit fiscal apenas puede sostener. El poder adquisitivo del español medio cae más rápido que el de sus pares europeos, evidenciando que no hemos aprendido la lección de la diversificación. Seguimos siendo el balneario de Europa, mientras el motor industrial del continente se recalibra. No somos la locomotora. Somos el vagón que espera que la tracción alemana no se detenga, olvidando que en la nueva economía global, quien no innova, simplemente sobrevive a base de crédito va precariedad. Hablemos de la herida sangrante, el paro juvenil y la vivienda. España es hoy un país que devora a sus hijos. Mientras las estadísticas oficiales intentan maquillar los datos con contratos fijos discontinuos, la realidad es que casi un 30% de nuestros jóvenes están fuera del sistema productivo o atrapados en la precariedad más absoluta. El otrora orgulloso ascensor social español no es que esté averiado, es que ha sido desmantelado. En ciudades como Madrid y Barcelona, la vivienda ha pasado de ser un derecho o una inversión a ser un mecanismo de transferencia de rentas de los jóvenes a los rentistas y fondos buitre. Los precios del alquiler han subido un 50% en la última década, mientras los salarios apenas se han movido. Un joven madrileño necesita destinar más del 80% de su sueldo para no compartir piso, una anomalía que condena a toda una generación al retraso vital. Estamos asistiendo a la proletarización de la clase media. Gente con formación universitaria que vive al día, incapaz de proyectar un futuro. La gentrificación y la turistificación han convertido nuestros centros históricos en parques temáticos, donde los residentes son una especie en extinción. Si el hogar es el pilar de la estabilidad, España está construyendo una sociedad sobre arenas movedizas, donde el éxito no se mide por el talento, sino por la herencia recibida. Sin una reforma profunda del suelo y un cambio de paradigma laboral, el corazón de nuestras ciudades seguirá vaciándose de vida para llenarse de maletas con ruedas. Desde el Palacio de la Moncloa, el relato oficial se construye sobre palabras grandilocuentes: resiliencia, transformación y digitalización. Sin embargo, la gestión de los fondos Next Generation EU dista mucho de ser el plan Marshall que se prometió. España es uno de los principales receptores de estas ayudas, pero la ejecución real está atrapada en un laberinto de burocracia administrativa que asfixia a las pymes, el verdadero motor del país. Mientras el gobierno presume de cifras macroeconómicas y una supuesta vanguardia europea, el dinero no fluye con la velocidad necesaria hacia el tejido productivo real. Se ha priorizado la gran consultoría BA, las empresas del IBEX 35, dejando las migajas para el autónomo que lucha contra un IPC desbocado. El riesgo es evidente. Estamos utilizando fondos estructurales para tapar agujeros coyunturales y financiar un gasto público que no genera retorno productivo. La adicción al déficit fiscal se mantiene, la deuda pública sigue su senda ascendente, confiando en que el BCE siempre estará ahí para sostener nuestra prima de riesgo. Pero los socios del norte empiezan a perder la paciencia ante la falta de reformas estructurales de calado. No basta con inyectar capital si no se eliminan las ineficiencias del sistema que lastran la competitividad. Estamos ante una oportunidad histórica que corre el riesgo de diluirse en propaganda política. Va una gestión centralizada que ignora la agilidad que el mercado global exige hoy a nuestras empresas. Ante el avance implacable de la ANPC, que ha convertido la cesta de la compra en un artículo de lujo, el ciudadano español ha activado el modo supervivencia. La vieja picaresca se ha actualizado. Ya no se trata solo de buscar la oferta, sino de una reingeniería total del consumo doméstico. Las marcas blancas dominan los carritos y el consumo de productos frescos se ha vuelto un lujo ocasional. Sin embargo, surge una España que intenta engancharse al tren de la digitalización por pura necesidad. El teletrabajo la economía de plataformas son las tablas de salvación para quienes, ante la falta de industria local, buscan refugio en el mercado global. Pero la transición verde, ese mantra de Bruselas, se vive con escepticismo en la calle. Para un autónomo, la energía limpia suele ser sinónimo de facturas inasumibles normativas que amenazan su viabilidad. La resiliencia no es una opción estética, es una obligación diaria. El español medio se ha vuelto un experto en malabares financieros. Navegando entre una fiscalidad agresiva un coste de vida nórdico con salarios que siguen siendo, trágicamente, del sur de Europa. Es la adaptación darwinista a una realidad que exige ser digital sostenible, mientras el bolsillo sigue atrapado en el barro de la inflación persistente. Pero hay una bomba de relojería que ningún gobierno, sea del color que sea, se atreve a desactivar con valentía: la demografía.
España se enfrenta a un invierno poblacional sin precedentes que cuestiona la viabilidad misma de nuestro modelo de bienestar. Con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, la pirámide poblacional se ha invertido, convirtiendo el sistema de pensiones en una suerte de esquema piramidal que depende de una base de trabajadores cada vez más escasa, precaria. La sostenibilidad de las cuentas públicas está herida de muerte si no se produce un cambio radical en la productividad. Mientras tanto, la España vaciada sigue desangrándose, perdiendo capital humano que huye hacia Madrid o el extranjero, dejando atrás pueblos fantasma, una infraestructura costosa de mantener para una población envejecida. No es solo un problema de falta de niños, es la incapacidad de retener el talento que formamos con dinero público. El gasto en pensiones devora cada año una parte mayor del presupuesto, restando recursos vitales para la innovación, la ciencia, la educación. Estamos hipotecando el futuro de los que vienen para pagar el presente de los que están. Una estrategia que solo puede terminar en un ajuste traumático. El pacto intergeneracional se ha roto en silencio. El precio de esta ruptura será la mayor prueba de fuego para la cohesión de la sociedad española en las próximas décadas de este siglo. El gran elefante en la habitación de la economía española es su raquítica productividad. No es que el español trabaje poco, las estadísticas de horas anuales dicen lo contrario, sino que trabajamos mal o, mejor dicho, en estructuras poco eficientes. El tejido empresarial está atomizado. Más del 95% de nuestras empresas son micropymes con menos de 10 empleados. Esta fragmentación es una barrera insalvable para la innovación, a la internacionalización. Una empresa pequeña no tiene pulmón financiero para invertir en I+D+I, ni para capear los ciclos de tipos de interés altos. Además, existe un miedo a crecer, incentivado por una regulación que castiga fiscal, administrativamente al saltar ciertos umbrales de tamaño. El resultado es un estancamiento crónico de la productividad que nos impide converger con los niveles de renta per cápita del norte de Europa. Mientras países como los Países Bajos o Dinamarca apuestan por sectores de alto valor añadido, España sigue atrapada en la baja cualificación, el bajo margen. Sin empresas más grandes, más tecnológicas, mejor capitalizadas, el salario medio seguirá siendo el furgón de cola de la Unión Europea, condenando a la clase media a una lucha constante por la mera supervivencia. En un mercado global que no perdona la falta de escala. Es el castigo de ser un país de pequeños negocios en un mundo de gigantes. España se ha convertido en un auténtico infierno fiscal para quienes intentan emprender o simplemente mantener su nivel de vida. El esfuerzo fiscal, que no es lo mismo que la presión fiscal, es uno de los más altos de la OCDE. Esto significa que un español entrega al Estado una proporción de su sacrificio vital mucho mayor que un alemán o un sueco, a menudo a cambio de servicios públicos que muestran signos de fatiga sistémica. Esta presión asfixiante sobre los autónomos, las pymes, alimenta un fenómeno perverso, la economía sumergida. Cuando el sistema te cobra por trabajar antes incluso de haber facturado €1, el incentivo para la irregularidad se dispara. Casi un 20% de nuestro PIB se mueve en las sombras, una cifra alarmante que desvirtúa la competencia. En lugar de ampliar la base, el Estado opta por exprimir siempre a los mismos, la clase media cautiva con nómina. Es un círculo vicioso de castigo al éxito, subsidio al estancamiento que lastra cualquier intento de modernización real. Mientras los políticos debaten sobre subir el salario mínimo, olvidan que es el exceso de cotizaciones, burocracia lo que impide que ese salario sea digno. No se puede construir un país próspero sobre la base de castigar fiscalmente a quienes generan la riqueza, mientras el gasto público se expande sin una auditoría de eficiencia, que justifique cada euro detraído del sector privado. El capital humano, el activo más valioso de cualquier nación, está siendo desperdiciado en un sistema educativo que camina en una dirección, un mercado laboral que va en otra. España padece una de las tasas de sobrecualificación más altas de Europa. Tenemos a los camareros con más títulos universitarios del continente. Este desajuste no es solo una tragedia personal para miles de jóvenes, sino un fallo sistémico de proporciones colosales. Mientras las empresas tecnológicas claman por perfiles técnicos, de ingeniería, nuestro sistema sigue produciendo graduados en sectores ya saturados, alimentando una frustración social que termina en la fuga de cerebros. Miles de ingenieros científicos, formados con los impuestos de los españoles, se ven obligados a exportar su talento a Alemania o el Reino Unido, para encontrar salarios acordes a su formación. Estamos regalando nuestro futuro a nuestros competidores. Esta hemorragia de talento deja a España sin la capacidad crítica para liderar la transición hacia la economía del conocimiento. Sin una reforma profunda que alinee la formación con la realidad productiva, seguiremos siendo una economía de servicios de bajo valor añadido,
incapaz de generar los empleos de alta remuneración que sostienen a una clase media fuerte. El conocimiento hoy es el nuevo petróleo. Va a España lo está dejando evaporar por las rendijas de una burocracia académica anclada en el siglo pasado. Es la paradoja de un país que invierte en formación para que otros cosechen los beneficios. España se postula hoy como el futuro hub energético de Europa. Apostando todo al verde va al hidrógeno. Es innegable que nuestras horas de sol va a nuestros parques eólicos representan una ventaja competitiva natural. Pero la transición energética está siendo gestionada con una dosis peligrosa de idealismo va a poca realidad industrial. Mientras desmantelamos centrales térmicas va nucleares con una prisa que otros socios europeos no comparten, la factura de la luz para la industria pesada sigue siendo un lastre que ahuyenta inversiones productivas. La paradoja renovable española es que, a pesar de producir energía limpia a bajo coste marginal, los peajes, los costes de red, las cargas regulatorias hacen que el consumidor final, la pyme, no vean ese ahorro en sus cuentas. Nos arriesgamos a convertirnos en el panel solar de Europa. Un territorio que genera energía barata para que otros, como Francia o Alemania, la transformen en valor industrial de alto nivel. El despliegue de infraestructuras verdes no está yendo acompañado de un plan de reindustrialización que aproveche ese potencial de forma local. Sin una industria potente que consuma transforme esa energía en productos manufacturados. El hidrógeno verde será solo otra burbuja alimentada por subvenciones que podría estallar cuando el grifo de los fondos europeos se cierre. Estamos ante una encrucijada. O lideramos la cadena de valor tecnológica, o seremos simplemente el terreno barato donde las potencias del norte instalen sus infraestructuras, dejándonos las migajas de un empleo de bajo valor nula soberanía tecnológica. Detrás de los desajustes económicos subyace una crisis institucional que actúa como un lastre invisible. La inseguridad jurídica en España se ha convertido en el gran temor del inversor, tanto nacional como extranjero. Los cambios constantes en las reglas del juego, ya sea en materia laboral, fiscal o energética, proyectan una imagen de volatilidad que espanta el capital a largo plazo. No se puede construir una economía sólida sobre arenas movedizas políticas. La polarización extrema en el Congreso ha bloqueado los pactos de Estado que el país necesita para reformas estructurales reales. En su lugar, asistimos a una política de titulares y decretos ley que parchean problemas profundos sin solucionarlos. Mientras el IBEX 35 mira con recelo hacia Bruselas, la desafección ciudadana crece ante una clase política que parece vivir en una realidad paralela, desconectada de la asfixia que sufren las familias. La debilidad de nuestras instituciones va a la politización de los organismos de control merman nuestra credibilidad internacional, elevan el coste de oportunidad para España. En este tablero geopolítico incierto, un país que no ofrece estabilidad normativa es un país que renuncia a su prosperidad futura, quedando relegado a ser un actor secundario en las decisiones clave de la Unión Europea. El ruido político es, hoy, el impuesto más caro que pagan los españoles. España se encamina hacia una nueva realidad, donde la prosperidad ya no es un derecho adquirido, sino un terreno en disputa constante. Lo que estamos presenciando es la erosión sistemática de una clase media que se creía blindada. Que ahora descubre que su estabilidad era un paréntesis histórico financiado por deuda, dinero barato. En este nuevo tablero de la Unión Europea, marcado por la fragmentación, el retorno de la geopolítica dura, España corre el riesgo de quedar reducida a un papel de proveedor de servicios, mano de obra para el centro de Europa. El IBEX 35 puede mostrar beneficios récord en sus balances globales, pero esa bonanza no permea hacia una economía real. Asfixiada por un IPC estructural una fiscalidad voraz. Esta nueva normalidad se caracteriza por un acceso cada vez más prohibitivo a la propiedad, una dependencia creciente de las transferencias del Estado. Lo que anula la iniciativa privada la ambición de progreso. No estamos ante una crisis cíclica más, sino ante el agotamiento de un modelo que ha priorizado el consumo inmediato sobre la inversión estratégica en conocimiento e industria. La complacencia de las últimas décadas nos ha dejado con una estructura económica rígida, una deuda pública que limita cualquier margen de maniobra soberano. En este escenario volátil, la pregunta no es cuándo volveremos a la situación de bonanza previa, sino cómo vamos a sobrevivir en un entorno donde la competencia global es feroz. Nuestra prima de riesgo emocional no para de subir ante la incertidumbre. Para cerrar este análisis, el futuro de España no se decidirá en Bruselas, sino en nuestra capacidad para afrontar la verdad sin anestesia. La nueva realidad exige dejar de ser un país que consume su futuro para pagar su presente. No podemos confiar en que el turismo la deuda pública maquillen eternamente. Nuestras carencias industriales demográficas.
El reto es pasar de una economía de servicios de bajo valor a una nación que premia el mérito. Va fomenta la inversión real. Si no reformamos el Estado, aligeramos la carga sobre quienes producen. Va ofrecemos vivienda digna a los jóvenes. La erosión de la clase media será total. El sol seguirá brillando, pero no bastará para iluminar un país que se apaga productivamente. Es hora de elegir entre la decadencia gestionada o la valentía de una transformación que devuelva al ciudadano el control de su destino. España tiene el talento, pero le falta coraje para dejar de vivir de prestado. El tiempo del espejismo se ha acabado. Ahora empieza la realidad de un país que debe decidir si quiere ser el balneario de Europa o una potencia económica por derecho propio.